Bienvenidas y bienvenidos a El Confesionario de Refugio de Pecadores. El día de hoy tenemos como invitado a Agustín Paniker, editor, escritor y director de Editorial Kairos. En este episodio hablamos de espiritualidad en el mundo actual, de las religiones desde una perspectiva sociológica, política y personal, de literatura y el mundo editorial, del concepto de felicidad y de algunas otras cosas que fueron surgiendo en el camino. Si quieres conocer más sobre Agustín o Editorial Kairos, te dejamos toda su información en la descripción del video. Esperamos que disfrutes mucho este episodio. Gracias por estar aquí. Me gustaría arrancar con una pequeña aproximación a una definición de los términos sincretismo, heterodoxia o incluso, si quieren, herejía. Cuando hablamos de estos términos, en muchas ocasiones nos referimos a una pulsión o a una pasión por dos ideas aparentemente enfrentadas o que no tienen conexión entre sí. De ahí surge un poco esta necesidad o esta tendencia por abrazar dos ideas al mismo tiempo. Es una especie de poliamor de las ideas, si queremos. Una de las figuras literarias que, bajo mi punto de vista, explica bien esta figura o esta idea es uno de los escritores considerados como entre los tres poetas más importantes de la historia de la humanidad, que es la figura de Dante. Cuando Dante escribe su Divina Comedia, introduce dos tradiciones aparentemente antagónicas. El libro se arma a partir de los personajes de Virgilio y de Beatriz. Virgilio, en tanto que poeta, creador del libro que da pie a la tradición, a la mitología de Roma, y Beatriz como figura que lleva directamente al cielo, que nos aproxima a Dios, ¿no? Y ya sabemos que al principio los romanos no se llevaron muy bien con los católicos y que incluso referirnos a la figura de la mujer como una figura que nos aproxima a la experiencia divina durante una época podía ser considerado una herejía. Aún así, se trata de uno de los libros que han sido abrazados por tradiciones y por lectores de todo tipo. Toda esta circunvalación viene a parar, como decíamos, a nuestro invitado de hoy, Agustín Paniker, que es el responsable de Editorial Kairos, donde hemos podido leer nombres muy dispares de muchas tradiciones espirituales, intelectuales y literarias de distinto tipo. Iyengar, Alan Watts, Jan Sinoda Bolen, Daniel Goleman, Javier Meloni y un larguísimo etcétera de décadas y décadas de publicación y de escritos. No sé si está muy fuerte empezar preguntándote, Agustín, ¿cómo de hereje o heterodoxo te sientes? Mucho hasta la muerte. Vale. Bueno, habría que definirlo un poco, pero sí, heterodoxo sí me gusta. Hereje ya supone un cisma frente a una institución superior, y como yo no he pertenecido a ninguna, pues no puedo ser ni hereje, ni herético, ni cismático de nada. Heterodoxo, o sea, que no se conforma a la norma. Esto sí, yo me identifico bastante, y creo que Kairos, la editorial que llevamos, también. Durante años, pues vamos, como somos independientes y espíritu independiente, pues estamos abiertos a distintas tradiciones, a distintas figuras, aparentemente algunas irreconciliables, como has dicho, otras no tanto, donde hay puntos en convergencia. Por lo tanto, sí, lo de heterodoxo a mí no me desagrada. El título o el nombre de este programa es el Confesionario, y una cosa que nos hacía gracia o nos parecía simpático
de traerte, considerando que, bueno, ya nos conocemos de distintas aventuras. Claro, decíamos, Agustín es una persona que siempre transmite este nimbo de santidad y que sales con él de reuniones de trabajo, de lo que sea, y sales de buen humor, que esto raras veces ocurre, pero es así. Pero, claro, decíamos, hay que preguntarle a Agustín por su lado oscuro. Claro. En el caso de que lo tenga, que seguro que lo tiene, ¿no? Y uno de los libros que más vendemos en la editorial se llama Encuentro con la sombra. Vale. Este es el de varios escritores, ¿no? Exacto. Y ese es, desde la perspectiva junguiana, pero un poco como integrar ese lado oscuro que todos tenemos, indefectiblemente. Bueno, si no, no seríamos humanos, seríamos robots, no sé muy bien lo que seríamos. Sí, hay un lado oscuro. Lo que como es oscuro... Lo vamos a dejar en la oscuridad. No, si es un confesionario se pueden hacer confesiones de lo que se conoce, porque hay otras que son tan ocultas que, aunque yo he indagado, he procurado indagar, pero a veces es difícil. A veces es difícil dar con esos motores, esas ideas, esas pulsiones que están ahí detrás y que todos tenemos. Pero sí, hay un lado oscuro, una sombra. ¿Cuál es el pecado capital en el que más incurres? Uy, como no me sé la lista. Es una contestación muy políticamente correcta. Sí. En el que más incurro, ¿qué hay? La gula, el hurto, la mentira. La gula, la lujuria. Pereza. La pereza. Soberbia. Sí. Son 7, llevamos 4. Sí. La envidia. Envidia. Quizás la envidia, fíjate. Esta no me la esperaba. No, yo tampoco. Pero ahora, al nombrarlas, de repente uno se puede identificar con todas, porque uno tiene pereza, uno miente de vez en cuando, uno tiene gula, y a veces envidia. Y ahora, al nombrarlas, es la primera que me ha venido. En un confesionario, diría la envidia. ¿De qué? ¿De otros sellos, de otros autores? Sí. Luego pongo rápidamente mis mecanismos de defensa, los racionalizo y entonces la elimino, ¿no? Bueno, para eso está un poco la cultura. Pero la primera reacción es, vaya, eso lo podría tener yo, lo podría haber hecho yo, o la editorial, o lo podríamos haberlo planteado nosotros, o me gustaría tenerlo, me gustaría hacerlo así, o me gustaría ser así. Yo creo que eso es bastante natural. El problema es cuando uno no se da cuenta de que funciona con estos motores, ¿no? Se podría decir que existen, bueno, obviamente todos tenemos como varias facetas, pero se podría decir que existen al menos dos Agustín Paniker, el empresario, editor y el intelectual espiritual. ¿Y cómo conviven? Sí. Creo que hay bastantes más, pero bueno, se pueden resumir en estos dos. Conviven relativamente bien, porque afortunadamente yo todavía publico, soy un poco de aquella generación de editores que todavía publico lo que me interesa. Entonces no se crea un conflicto. Es verdad que mis lecturas personales que yo tengo en la mesita de noche no coinciden al cabo de los años con las que yo acabo publicando, porque para editar un libro y publicarlo hay que tener en consideración una serie de factores de comercialidad, y de asequibilidad, que a lo mejor lo que yo leo, que suele ser más académico o más intelectual, pues en español no tendría sentido publicarlo, pero nos mantenemos razonablemente bien dentro del mismo ámbito, y yo en la editorial busco ese equilibrio entre una cierta calidad, un rigor y una cierta comercialidad. Como escritor y pensador intelectual especialista en India, soy más pesado en el sentido que escribo unos tochos, procuro que sean amenos, aunque sean largos, pero como en lengua española
no hay mucho, hay terrenos muy amplios en el que estoy yo, que ya podríamos llamar la indología, los estudios sobre la India. No hay mucho, pues me puedo permitir tocar muchas teclas muy distintas sobre filosofía, sobre espiritualidad, sobre historia. Pero yo no soy una persona particularmente espiritual, ¿eh? Aunque escribo mucho y publico mucho sobre el tema. O no lo que se entiende habitualmente como una persona muy espiritual, ¿eh? Justo te iba a preguntar por eso, porque decías al principio que tú no practicas como ninguna de estas. Entonces, ¿con qué te identificas? O sea, ¿cómo manejas esta espiritualidad? ¿ves? Hago un añadido porque Sí. justo hace poco le pregunté, no diré quién, le pregunté... Como si estamos en el confesionario. No, porque esto tiene que ver con la privacidad de un tercero. Pero le preguntaba a una de tus autoras, que me parecía súper importante precisamente por lo que escribe, ¿en qué crees? Sí. Y dijo, me quiero mantener al margen. Ajá. Pero digo, esto se lo quiero preguntar también a Agustín. Sí. Creer no se creo muchas cosas. Y no me creo muchas. Yo soy muy escéptico, ¿eh? Soy quizás excesivamente escéptico, y como llevo tantos años lidiando con el mundo espiritual, de la filosofía, de las religiones, pues uno acaba manteniendo una cierta distancia, porque también se ha desengañado bastante de ver supuestos maestros y personas aparentemente muy realizadas, y que luego te das cuenta que detrás hay, como todos, hay una sombra, pero a veces una sombra que te sorprende de lo amplia que es. Parece un eclipse aquello ya. Pero yo personalmente soy una persona claramente no creyente, no practicante, y he crecido con una educación laica absoluta. Quizás no era muy común en la España de los años 60, pero bueno, ahí es la educación que yo recibí. Por lo tanto, tampoco tengo una gran alergia al fenómeno religioso, al fenómeno espiritual, como han tenido otros de mi generación que se han tenido que apartar. Yo no, a mí me interesa profundamente, porque yo creo que sí somos espirituales, aunque quizás no de las formas que las tradiciones religiosas nos lo proponen, ¿eh? El cristianismo, el hinduismo, el islam o cualquier ismo. Y en cambio yo pues encuentro, siempre lo digo, mi manera más espiritual a través de la música, a través del estar y reírme, o de tener una serie de actitud, por ejemplo en la empresa, y procurar que haya una cierta coherencia con lo que yo pienso. Y quizás para mí la espiritualidad va más por ahí, que no hacer mucha meditación, que hago de vez en cuando. Pero la podemos... Sí, de vez en cuando hago, pero poco. O gente que hace rituales, o que suscribe yo soy budista, o yo no soy budista. No, a mí me interesa mucho el budismo, por ejemplo. Si me tuvieras que preguntar cuál de todas las grandes tradiciones te sentirías más próximo, probablemente diría pues más próximo al budismo y al hinduismo, sería una... Pero no me declaro ni budista, ni hindú, ni nada por el estilo, O sea, te interesan más desde una perspectiva más como sociológica, se podría decir. Por supuesto sociológica, pero no, también personal, Y creo que tienen algo que aportar, y que hay una profundidad y como son tradiciones muy experienciales, que uno participa, cultiva, y crea para sí mismo y la comunidad, pues tienen algo que decir en el día de hoy. No se trata meramente de repetir una serie de rituales o una serie de creencias. De hecho, la palabra creencia, en el mundo que yo conozco, de las tradiciones de Oriente, no tiene sentido. Por ejemplo, los japoneses son personas muy, muy religiosas, y sin embargo tú le preguntas, ¿usted cree en el budismo o en el sintoísmo? Y la inmensa mayoría te dirá que no, porque no tiene que ver con creer en una serie de principios, tener fe en unos dogmas o en unas instituciones, sino que se practica. Entonces, la dimensión ritual está muy por encima de la dimensión teórica, o dogmática. Eso es muy del cristianismo, y sobre todo del católico y del islam también, porque hay una profesión de fe.
Pero en la mayor parte del mundo las cosas no funcionan así, ¿no? Y ahí yo me identifico, debe ser mi lado un poco indio. De hecho, claro, tu experiencia intelectual barra espiritual con el tema es, bueno, perdón por la palabra, pero muy marciana en términos de contexto histórico general. Quiero decir, España es un país que durante mucho Sí. tiempo o sea, ha habido una identificación realmente entre una dictadura y una religión Sí. que luego continúa tiempo después esa herencia, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver la escritura de un escriba de Balaguer con un Hans Kung. No, Entonces sí. tú estás como en una cosa muy rara dentro de... Sí, pero bueno, eso forma parte en realidad de la historia de España y del cristianismo y son cosas coyunturales, no siempre ha sido así, ni lo será, ni ahora es igual que hace 50 años, ¿no? También el propio cristianismo en España ha dado figuras muy interesantes. Por ejemplo, este autor que antes has mencionado, Meloni, Javier Meloni, claro, es precisamente el tipo de cristiano que se abre al diálogo con otras tradiciones, que encuentra las convergencias sin renunciar a lo propio, ¿no? Que a mí me parece interesante. Sí, yo entiendo que para mucha gente crecida en España y en América Latina, un poco también, sientan una cierta alergia por el fenómeno religioso y el cristianismo en particular y el católico todavía más en particular. ¿Por qué? Por los vínculos históricos no muy afortunados que se han dado entre ciertos regímenes y la Iglesia. Pero esto es una cosa que no es ni universal y que además el propio cristianismo tiene otras dimensiones contestatarias. Las religiones son capaces de lo mejor y de lo peor. O sea, se han cometido los crímenes más atroces en nombre de la religión, pero también a través de las religiones no solo se han hecho maravillas de arte o de sabiduría, sino que se han dirigido revoluciones, o les ha dado motor y ideas a contramovimientos y contraculturas. Por lo tanto, es un fenómeno... Es una herramienta que puede servir para lo mejor y para lo peor. Exactamente. Aparte, yo creo que también es un tema un poco de generacional, ¿no? O sea, por ejemplo, el otro día leí un artículo que decía que la generación, los centennials, ya no creen en Dios, pero siguen creyendo en Satanás. Ajá. Se me hizo Fíjate. la cosa más interesante. A ver, los porcentajes no me acuerdo, pero eran como Ya. 54 y 45%. Entonces, un poco el análisis era ya como esta cosa de esta espiritualidad un poco líquida, ¿no? O sea, yo creo que las nuevas generaciones, precisamente por este trauma histórico, si quieres, están como saliendo de esa parte como cristiana de todo el dogma, Sí. pero no pueden separarse del todo de la espiritualidad, ¿sabes? Que es como súper interesante estas nuevas Claro. generaciones. Y un poco lo que dicen es como yo quiero tener la religión para adaptarla a mis necesidades y no al revés, o sea, Sí. y Sí. que es como esta nueva ola de... Sí, es que a ver, la espiritualidad o la religiosidad, si se quiere, es connatural al ser humano, O sea, lleva con nosotros no 2000 años ni 6000. Las primeras representaciones del ser humano como ser humano son el arte y la sepultura, que es el lenguaje simbólico muy ligado a la espiritualidad o a la religiosidad. Por lo tanto, es tan constitutivo del ser humano como el lenguaje, o como el fabricar cosas, o como el pensamiento racional o el irracional. Por lo tanto, esto está ahí, solo que transmigra y se manifiesta en la sociedad secularizada y un poco alejada de las religiones tradicionales de las formas más insospechadas, como eso que me contabas de los centennials, ¿no? Sí, y decían Porque esta esto de cosa- Satanás me ha dejado muy descolocado. Bueno, Satanás y luego tipo el horóscopo o estas cosas, Sí, ¿sabes? sí. Y hablaban de un término que ahora no recuerdo cómo se llama, que es esta cosa como que eso, o sea, en las sociedades hay un porcentaje de espiritualidad, digamos, como establecido y se va balanceando entre diferentes creencias, pero Sí. siempre está. Entonces tal vez ahora no es Dios, pero todo el mundo se sabe su signo del zodiaco. sí, ¿sabes? sí, exactamente, ahí estás. O el deporte.
Yo tengo escrito sobre el fútbol, en el caso de España, como religión, o las ideologías políticas. Hace poco di una conferencia sobre el Kim Il-sungismo, que es la religión de Corea del Norte, muy parecida al maoísmo, como fue la religión en China, o la religión civil en Francia y Estados Unidos. O sea, ha transmigrado sobre formas aparentemente no religiosas, pero el comportamiento, la actitud, el vínculo es fundamentalmente el mismo. Y eso se da en la actualidad. Esto va a sonar un poco nihilista, pero bueno, todos tenemos luces, sombras y también las partes nihilistas y escépticas. Pero justamente, bueno, ahora te quería sacar algún tema sobre las relaciones precisamente entre la experiencia política, lo material y lo espiritual. Pero, por ejemplo, creo que un espacio donde se ve claramente esto es efectivamente es en la política, ¿no? Es decir, surge un partido que promete una cosa, claro, no lo consigue, decepción, se reconstituye en otra marca, vuelta a la esperanza, vuelta a la travesía por el desierto, claro, nunca llegas a la tierra prometida. Hay una escatología, una promesa incumplida y que no se puede cumplir porque si no se desvanece ya el proyecto, ¿no? Hay profetas que suelen haber anticipado o rápidamente los aupan, y uno puede pensar en ideologías muy dispares, no estoy pensando en ninguna, cada uno le ponga cara y apellidos, tienen libros sagrados, se reúnen periódicamente el partido, donde ritualmente se escogen una serie de directrices y excomulgan. Es una institución con capacidad de expulsar y excomulgar a los que no. O sea, tiene todos los componentes. Quizás le falta uno, a mi juicio, el más interesante, el más importante, que es la dimensión más transformativa. Aunque también hay catarsis, y hay gente que gracias a su ideología política se transforma y sienten que transforman el mundo. Por lo tanto, el componente religioso detrás de muchas ideologías políticas del tipo que sean es muy potente, y eso lo estudió muy bien un antropólogo de la religión, Lluís Duc, que ya murió, que dice, no son religiones, pero cumplen, son sustitutos funcionales, cumplen la función que otrora desempeñaban pues las religiones institucionalizadas en Occidente, sobre todo es el cristianismo, ¿no? Y entonces ahí ocupan ese espacio, y como esa necesidad de religiosidad es connatural, pues la gente lo canaliza a través de ello. Y hay ángeles y demonios, y hay satanáses, evidentemente los del otro bando, ¿no? Pasaríamos así de la religión es el opio del pueblo a la política también es la religión del pueblo. Claro, por supuesto, es que se pueden hacer todo tipo de combinaciones. Porque la política tiene un alto, y más hoy en día, bueno, no lo sé, esto lo digo sin reflexionarlo mucho, pero me da la impresión que hoy en día hay mucho de adormidera dentro de las ideologías políticas. Justamente veníamos comentando una idea que surgía anticipando esta conversación. Tiene que ver con la evolución, ¿no?, de la importancia de lo espiritual, por ejemplo, en el contexto de España, en el contexto de distintas generaciones, ¿no? Yo tengo la sensación, y es una hipótesis, así como a ver qué sale. Por ejemplo, en mi generación hubo un clic que creo que sigue durando hasta ahora, que es este momento post-crisis, 2008, 15M, etcétera, etcétera, donde se toma una conciencia más o menos generalizada sobre lo material, es decir, digamos, ese análisis económico de lo material, de la desigualdad, etcétera, etcétera, se populariza. Y por tanto, de alguna manera, desplaza o genera, digamos, un
una antítesis con experiencias que podríamos decir espirituales, ¿no? Es decir, se identifica pues la meditación, el mindfulness, la religión, las prácticas X con una especie de adormidera, ¿no? Es decir, lo importante es esa cosa material. Creo que también depende de los distintos espectros sociales donde estés, pero bueno, creo que es algo más o menos generalizado. No sé, ¿tú cómo has visto, ¿no? A lo largo de décadas, ¿no? Ese zigzag de... Sí, han habido distintos, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que dices, aunque yo, la clásica asociación que se hace, sobre todo desde una perspectiva más de izquierdas, de que la religión es esencialmente conservadora, tradicional, opio del pueblo, está muy arraigada precisamente dentro de ciertas categorías de pensamiento de la izquierda. Yo hoy en día la cuestiono más. Por supuesto que se puede hacer esta lectura y es totalmente correcta, pero también es correcto pensar que a través de procesos transformativos de uno y de la sociedad también se pueda fomentar el cambio. Eso antes lo decíamos. Sí que es verdad que muchas veces algunos fenómenos más New Age y de religión a la carta, fagocitados por el supermercado de lo espiritual, desempeñan ese, que es un poco por donde apuntabas, ese rol de, bueno, pues tenemos a la gente ahí medio dormida, ahora vamos a hacer todos tai chi, yoga, y nos vamos a iluminar, y mientras tanto nosotros vamos aquí haciendo lo que nos da la gana, porque ellos ya están, o sea, ese componente, yo creo que la clave en todo es tener un poco de lucidez y un poco de discernimiento. Las cosas no son ni blancas ni negras, y efectivamente en el mundo de lo espiritual, en el mundo sobre todo de las religiones más establecidas, hay un gran componente de este estilo, y que suele chocar con la dimensión más política, más de cambiemos la sociedad. Pero eso también, esa idea que enlazaba al principio, hay una idea muy arraigada en la izquierda de que el materialismo científico es igual al materialismo dialéctico. Y por lo tanto una visión materialista de la realidad es lo verdaderamente de izquierdas. Eso es un grave error, es equiparar un tipo de materialismo, llamémosle filosófico, con otro tipo de materialismo. Está muy arraigada esa idea y yo creo que hay que combatirla desde la propia izquierda. Y hay grupos que ya están metidos en ello, ¿no? Sí, que yo creo que se puede demonizar hasta cierto punto la religión, pero yo creo que, bueno, por hablar de religión y no tanto de espiritualidad, pero... Y que yo con este tema siempre he sido como muy escéptica también, y cuando yo estaba como mucho más joven, leí un libro con el que he hablado contigo varias veces, que es esta cosa de religión para ateos. Esta cosa de rescatar de ciertas religiones los valores que transmiten. Sí. Que si no fuera por las religiones, tal vez ni siquiera los hubiéramos aprendido y que cada vez más se quieren recuperar, ¿no? No, claro. Y me pareció interesantísimo, porque es como, en realidad yo creo que ninguna otra práctica, ninguna otra cosa, ninguna otra creencia realmente te puede inculcar esos valores. No, claro. O sea, por ejemplo, hablaban del cristianismo, que bueno, se le puede criticar mucho al Todo lo que cristianismo, quieras, no todo lo que quieras, pero tienen esta parte de la comunidad, que cada vez se ha perdido más. Pero tú cuando vas a misa, y que normalmente, no sé, en sociedades como Estados Unidos, un poco en América Latina también, tú vas a misa a la iglesia de tu barrio, ¿no? O sea, como aquí, y es como esta cosa de comunidad que cada vez se va perdiendo más, porque cada vez somos más individualistas, ¿no? Sí. Tipo el perdón o cosas de estas, que es como... Se le puede criticar mucho a las religiones, pero al final esos valores como muy de base sí, es para agradecérselos, por así claro, decirlo. es que es impensable la historia de la humanidad sin las religiones, con lo bueno y con lo malo que tiene, que van juntos, con la parte que tú dices, pues una serie de valores, los canaliza la sociedad a través de la religión, y la religión los en feedback retroalimenta a la propia sociedad, que sería de las sociedades sin las catedrales, sin la pasión según San Juan de Juan Sebastián Bach, o los libros, los sutras de sabiduría del Buda o de Lao Tse. Bajando a tierra, cambiando de tercio, vamos a seguir con el zigzag. No vamos a introducir contexto, quien quiera saber más que google, pero
Te quería hacer una pregunta muy genérica que es, perdón por cómo, o sea, redacción libre a la pregunta. Dispara. ¿Cómo es ser un paniquer? ¿Qué significa ese contexto? Esto es mi mal karma. Era broma, ¿eh? Pero no tan broma, ¿eh? A ver, ¿qué significa ser un paniquer? Bueno, depende, claro, yo puedo hablar por mí, ¿no? Mis hermanos o otros familiares, no lo sé. Pero tienen sus ventajas, que reconozco, y sus inconvenientes. Hablemos de las dos. De las dos. Ventajas, bueno, cuando voy al médico y le dicen, no, hombre, paniquer. Ah, ¿usted tiene algo que ver con el filósofo? Sí. Ah, bueno, entonces ya te tratan mejor. Esa es la ventaja. Inconvenientes, tú no eres tú. Tú eres un paniquer. Y eres hijo de, sobrino de, o perteneces y tú eres medio indio y entonces ya estás de antemano etiquetado bajo unas categorías que no las has generado tú, aunque yo mantengo la tradición de la casta de los paniquer de escribir o publicar libros que tienen que ver con lo que han tratado los paniquer. Por lo tanto, yo tampoco he roto con la tradición paniquer, pero sí que a veces... por ejemplo, muchas conferencias que doy o cursos te presentan, bueno, Agustín Paniquer es hijo de, es sobrino de, es un paniquer, y eso al principio me molestaba, ahora estoy muy acostumbrado y ya forma parte bueno, pues de lo que te constituye, ¿no? Pero tiene ese lado, y entonces se espera que un paniquer pues sea muy brillante filosóficamente hablando. Yo digo, yo no soy filósofo, esta pregunta no me la hagas a mí, esta se la haces a mi tío o a... Eso es... Pierdes la individualidad, ¿no? Sí. Es que es como cuando ven al niño y dicen, ay, es igual que el padre, es igual que la madre, en esto, y al final ya no ven al niño, ven al padre y a la madre. Y la criatura se disuelve bajo la visión de los progenitores. Eso es como una permanente sensación de estar ahí. Que ya digo, en parte también es culpa mía esto, porque yo no me he dedicado a la arquitectura o me he dedicado yo sigo interesado por la India, incluso más que nadie, y publicando libros, por lo tanto mantengo el apellido en sus mismas coordenadas, ¿no? o inercias. También es verdad que tiene muy buen branding y muy buena sonoridad, Paniquer, ¿no? Sí. Es muy magnético. Sí, en principio no cae mal. Sí, no me he encontrado nadie. Tú eres un Paniquer, ¿no? Pero sí, esto es lo que... Pero es una... No, yo no lo vivo como carga, ni mucho menos. Incluso... te da un signo de distinción, que bueno, pues siempre ayuda en la vida esto. Mejor apellidarse Paniquer que Borbón, ¿no? Desde luego. Yo no lo cambio esto. En la India es distinto, porque en la India es un apellido común, Paniquer. Pero claro, no hay las connotaciones de la familia Paniquer de filósofos y pensadores. O se desconoce. Un poco mi tío es conocido ahí. ¿Cuánta o cómo de enfrentamiento en esta cosa como de ansiedad de las influencias, esta cosa freudiana de estar a favor o en contra de X familiares ha habido en tu formación intelectual? ¿Cuántas veces has escrito con y cuántas veces has escrito o pensado con o contra? Sí, incluso el sello editorial entiendo que no es lo mismo con Salvador que con Agustín. No es lo mismo, pero si algún mérito me pudo atribuir es haberle mantenido una continuidad y coherencia con lo que ya venía. Y eso, en lugar de vivirlo como un lastre, yo lo vivo como un éxito personal.
O sea, precisamente al tomarla, como fue algo progresivo, no hubo una ruptura. Y tengo que decir que mi padre Salvador y yo conseguimos mantener una muy buena relación empresarial e intelectual, y a veces no es fácil en una empresa familiar donde hay padre e hijo, ¿eh? Y en cambio, por su parte me lo facilitó mucho, yo también se lo debí facilitar, y encontramos eso. Como escritor sí que a veces he escrito más pensando en contra a alguien, ¿eh? No tengo ningún libro personal en contra de una opinión, no, para nada, pero sí a veces en algún comentario o en alguna cosa inevitablemente dices, bueno, aquí yo me desmarco de esta línea, y suelto mi opinión, pero yo soy poco agresivo en este sentido. No me gusta nada, y a veces cuando leo, por ejemplo, en el mundo académico anglosajón, se dan una caña, está bien visto, venga, dar codazos y abrirse paso para hacerte un nombre dentro de tu materia. Yo eso no va con mi talante, ¿no? Entonces yo soy muy conciliador, a mí en general me gusta que haya buen rollo. Sí que intelectualmente puedo ser más agresivo, pero luego, como tampoco me lo creo mucho todo, lo acabo matizando lo mío mismo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí me muevo. ¿Cuáles han sido los momentos más complicados de la editorial? Porque ahora ya da la sensación de editorial, no recuerdo la fecha, 1965. Sí. Ya esta sensación como es una cosa eterna, ¿no? Y más en un mundo como cultural, sí. Tal. Pero... Bueno, yo me acuerdo con la crisis del 2008, del 2010, que decía, la crisis te ha afectado mucho. Digo, no demasiado. Y entonces me di cuenta, pero fíjate, la de años que han tardado, yo entré en el 78 en Editorial Cairós, pero en el 2010 me di cuenta de que Editorial Cairós y muchos editoriales, y no los grandes grupos, pero de nuestro estilo, siempre habíamos estado en crisis. Por lo tanto, la situación de estar todo pillado por los pelos, y con los números muy justos, era el estado natural de las cosas. Hubo una época en el año 83 que publicamos 2 libros y éramos 2 personas en Editorial Cairós, y yo le tenía que rogar a mi padre, a ver, ¿puedes poner un poco de dinero para llegar a final de mes? Y eso, bueno, o sea que lo hemos vivido todos los tipos de crisis. Y sí que es verdad, con la pandemia, cuando hubo que cerrar el primer mes, de repente se hundió todo. Pero al ver el segundo mes que la gente iba pidiendo libros, y el tercero incluso la gente se puso a leer más libros que no leían nunca, al final hasta nos salió bien al sector editorial. Por lo tanto, crisis así hemos pasado tantas y hemos estado en una situación tan difícil que yo no me quejo mucho, es bastante normal. No sé por qué pensaría que en épocas de crisis la gente recurriría más a literatura tipo de Cairós. Sí, eso siempre lo he pensado. No estoy tan seguro, porque nosotros lo que tenemos es un público muy cautivo. Pues gente que le interesa el budismo, gente que le interesa el yoga o distintos aspectos de... Sí, hay algún libro más general de autoayuda que puede encajar más en esa línea. Sin embargo, como es un público cautivo en un nicho, en una serie de temáticas, para esas personas estas temáticas son muy importantes. Haya crisis, no haya crisis, y entonces compran libros. Dentro del mundo editorial, las editoriales de no ficción somos de segunda división, porque hay que publicar alta literatura, y todo lo que no sea alta literatura es despreciado, y sin embargo eso no se vende mal, porque se asocia el libro a la literatura y a la novela, cuando no necesariamente es así. ¿Por qué? Nosotros precisamente al tener ese público fiel y cautivo,
somos mucho más estables a los vaivenes de las crisis, de las situaciones. Sí que es posible, que en momentos de crisis, pues, bueno, a ver, estos espirituales a lo mejor tienen razón. A lo mejor tienen las respuestas. Sí. De hecho, bueno, ahora estaba pensando que precisamente llamemos las dolencias del alma, ocurren igual en épocas de crisis que de no crisis. Claro. Es decir, los años 90 no brillaron por o los años 80, mejor dicho, no brillaron por en Occidente un espíritu muy radiante, ¿no? Sino al revés. Sí. Y ahí, bueno, Kairos tiene un punto bueno en este sentido, es que somos pioneros ya en los años 60 de una serie de tradiciones espirituales normalmente ligadas a Oriente. Y entonces eso le ha dado un prestigio y dentro del sector dice, bueno, no, pues si lo publica Kairos, esto será interesante. Y yo he querido mantener esos mínimos de rigor, ¿no? Ahora se ha vuelto muy popular todo esto y se publican muchísimos libros, pero yo creo que no se puede publicar cualquier cosa. Y ahí hay que, bueno, pues como yo conozco los temas que publico, puedo establecer el criterio de calidad. No es que todos los libros de Kairos sean de un rigor absolutísimo, pero si no lo son mucho no entran. Mientras que otros editores que seguían más por cuestiones de moda o bueno, tendencias, bueno, al final desconocen si este lama es bueno o no, y eso yo más o menos los conozco. Siempre se te ve muy tranquilo. ¿Qué cosas dan ansiedad, Agustín? No, yo soy ansioso. Bueno, no lo sabría decirte. Ahora, lo que yo tengo un carácter afable, no, y soy muy poco agresivo. Es un defecto que tengo. Sí, yo lo considero como un defecto. Le va muy bien a los que me rodean, tanto en el trabajo como en la familia, porque no voy repartiendo broncas por allí, por allá, no me gusta, ni va con mi talante, ni creo, soy más femenino en este sentido, generalizando, utilizo más la persuasión u otras armas que creo que incluso, o yo me lo racionalizo así para quedarme tranquilo, que a la larga funcionarán mejor. Pero sí, no soy el hiperactivo nervioso, pero tengo mis ansiedades. Lo que no me gusta vomitarlas mucho por ahí. Esto es muy masculino, en cambio. Esto es muy masculino, de guardárselos para uno y luego pues le da un... De guardárselas para adentro y luego sacar un par de libros. Exactamente. Sí. Sí. En general sí que es verdad que no es que sea tranquilo, pero no soy un nervioso. ¿Y qué cosas no es exactamente la misma pregunta. ¿Qué cosas o situaciones o pensamientos o ideas te oscurecen el ánimo? Yo últimamente estaba muy creativo. Siempre estoy escribiendo, siempre, a nivel personal. Y llevo una temporada ahora que estoy muy poco creativo. Me puse a escribir una novela. Sí, mira. bueno, de hecho he estado 3 años escribiendo una novela y ya tengo una trilogía. Ya tengo el primer volumen y medio. Esto es un gran tema, cuéntanos. Esto es un gran tema. Yo siempre he escrito, pero bueno, mis libros que he publicado son ensayos sobre filosofía, sobre la India. Y esto, como yo conozco muy bien la India, pues dije, bueno, pues vamos a hacer una novela tipo histórica, ambientada en India a principios del siglo XX, un poco como lo de Foster's A Passage to India. Bueno, pues, y ahí yo puedo darle unos condimentos, porque conozco muy bien distintos aspectos, pero es una novela. Y digo, muchas cosas que yo quiero decir en libros de ensayo, pero que son pesadas y farragosas, las puedo novelar y
y con una serie de personajes puedo venir a decir lo mismo. Y sí, y en eso he estado, y el primer volumen, bueno, no está mal. Has empezado en el género por todo lo alto, ¿no? Como trilogía. Bueno, porque yo improviso cuando escribo, ¿eh? Improviso bastante. Incluso mis libros de ensayo, pues un libro sobre religión tal, o la sociedad india de castas, tengo un libro, o el jainismo, o... En realidad me cuesta ser metódico y sistematizar. Y con la novela también. Sí, claro que yo tenía un plan, pero luego se ha ido por donde le ha dado la gana y digo, bueno, pues vale, pues va por ahí. Y entonces en el segundo volumen, donde me he quedado trabado, porque no soy un novelista, y me he encontrado con las dificultades precisamente de no haber... estructurado un poco mejor, y me he encontrado un poco en un callejón sin salida. Yo soy muy perfeccionista también, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues lo voy a dejar ahí, que repose un tiempo en un cajón, ya lleva un par de años, o un año y medio, y ya veré. Le he dado a leer, pero claro, no sirve, porque es mi esposa, mi mujer, que es fan incondicional. Lectura sesgada, ¿no? Sí, esto no me sirve. Bueno, sí que me sirve, pero bueno, quizás se la voy a dar y desde luego no será una novela que pueda publicar en Kairos, claro, porque no hacemos novela. Bueno, pues eso, como últimamente estoy poco creativo, también me tiene un poco, no deprimido, porque yo no soy depresivo. No, pero está claro que la realización artística en muchas ocasiones es como la luz dentro de... Sobre todo esto lo comentamos mucho, en relación con el trabajo es muy motivante, ¿no? Sobre todo leer y escribir, ¿no? Es como sales de Excel, sales de la operación diaria y entras en un mundo donde todo es paz. Sí. Yo ahora me refugio un poco a nivel personal. Yo doy cursos, doy clases en la universidad. Bueno, como no soy profesor universitario, todavía me entusiasma bastante. Entonces me las preparo y eso últimamente me motiva bastante. Dar clases. Sí, y preparármelas. Entonces este verano me las sé de memoria. ¿Y de qué van las clases? Esta es sobre budismo. Es un curso amplio de un cuatrimestre sobre introducción al budismo, pero no es aquello un día un curso online, es una cosa de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, y entonces yo doy clases sobre budismo. Pero esta, al ser más amplia, y decir, bueno, pues para la vida del Buda tengo varias clases, y para lo que enseñó tengo muchas más, para la historia antigua muchas más, iconografía, entonces me permite prepararlas mejor, y eso me motiva. ¿Escritura u oratoria? ¿Esto es una pregunta o...? A la hora de comunicar, ya que disfrutas y llevas muchos años haciéndolo... Sí. Las dos cosas, son dos registros muy distintos, ¿eh? A mí me gusta hablar en público, y tengo mi sistema y mi registro, pero también me gusta mucho escribir, que es otro tono, otro estilo, otra cosa, no tiene nada que ver. Aunque en los dos casos, cuando escribo o cuando hablo, procuro ser comunicativo y didáctico, eso sí me doy cuenta. Pero los dos me gustan, los dos registros. Sí. ¿De qué hablas cuando no hablas de libros? Uy, de todo. Soy palizas. Vale, pues tú, top 3 de temas que tienen que ver con el mundo cultural o intelectual. Bueno, para mí un tema fundamental es la música. Vale, ya lo has mencionado 2 veces, ¿qué escuchas? De todo. Bueno, de todo no. Pero quiero decir que el abanico es muy amplio. Yo no tengo formación musical, yo soy autodidacta en todo. Como editor, como escritor, como profesor, como músico, como todo me lo he montado yo, por eso soy regular en todo. Pero yo estoy muy tranquilo, o sea, eso a mí no me molesta. A veces digo, hombre, si hubiese estudiado solfeo, yo toco piano, pues sabría leer una partitura y hacerlo bien. En cambio, yo voy improvisando mi blues.
pero en realidad para mí ya me va bien, no voy a dar conciertos por ahí. Entonces sí, por ejemplo, la música es un tópico, no que hable mucho, porque tampoco se habla mucho de música, aunque como a mi mujer le gusta mucho también la música, hablamos, pero me gusta me gusta mucho la música gitana, por ejemplo, a mí, ya sea el flamenco, o mucho la balcánica, la de los Balcanes, y los grupos, o la manouche, tipo más Django Reinhardt y los franceses, y me entusiasma. Pero escucho mucha música clásica de la India, pero escucho mucha clásica de Occidente, y Juan Sebastián Bach, y Mozart, y los románticos, y todo. Pero yo quizás lo que más escucho es jazz, pero yo me he educado con el rock and roll, y con el pop, y escucho muchísimo, y ahora en verano escucho más reggae, y garifuna, música de Honduras. No me gusta tanto el reggaetón o el heavy metal, estas cosas. Pero yo escucho cosas de rap modernas y ¿Tipo, por ejemplo? Si americanas. No soy muy dotado en los autores. Sí. Pasa una cosa con la música, bueno, al menos a mí, que uno va formando como su gusto desde pequeño y llega un momento como en el que te empiezas como a sentir fuera o te quedas anclado en un género, en una década o en un momento. ¿A ti te ha pasado y en caso afirmativo, dónde? Sí, a mí me pasa un poco. Sin embargo, yo me doy cuenta que si me comparo con mis amigos que escuchan lo mismo que escuchaban hace 30 años, soy más despierto, en el sentido más aventurero a probar cosas nuevas. Por ejemplo, ahora me entusiasma la cumbia a mí. Pero La cumbia psicodélica. La electrocumbia. Sí, esta me buenísima. gusta. Hay autores, bueno, sobre todo en América Latina, en Colombia, en México, en Argentina, en Bolivia, en Perú, extraordinarios, y eso me encanta. Entonces, eso para mí es un experimento. Claro, yo no estoy muy al día de la música electrónica, esto me queda un poco más lejos de mi generación, pero yo estoy en este sentido bastante... Las antenas siguen ahí atentas. Ahora he descubierto la música garifuna, que es de la comunidad negra de Honduras. Claro, tú la escuchas y dices, esto es música africana, y además hablan en criollo, porque no entiendes ni una palabra, eso no es español. Y hay algunos artistas buenísimos, extraordinarios. Se parece más a la música de Senegal hay uno que se llama Aurelio, os lo recomiendo. Spotify, Aurelio Garifuna. Bueno, o sea que yo voy experimentando. Vale. Incluso con lo ya conocido, yo me he criado mucho en el jazz, pero voy indagando. Es verdad que el jazz está un poco muerto, ya no innova, y ahí sí que me he quedado en los mismos autores que escuchaba, porque ya no hay nuevos. Entonces me tengo que ir a otras músicas, o las músicas estas de los gypsies estos, me entusiasman. O el klezmer, que es la música judía también del este de Europa. O sea, cosas muy distintas. Lo cual tampoco quita que yo me escuche música de los años 80 o de los años 70, que yo escuchaba de jovencito, pero menos, me cansa un poco. Vale, yo una última cosa que te quería preguntar es, como, bueno, has vivido esta ciudad mucho, ¿qué te dice Barcelona ahora mismo como ciudad, incluso en su dimensión cultural? Hombre, ahora no me dice gran cosa. Yo le tengo mucho cariño a Barcelona, pero no está en su mejor momento. ¿Tú naciste en Barcelona? Yo nací en Barcelona, por lo tanto la conozco muy bien. Y he vivido casi siempre aquí, salvo algunas temporadas. No está en su mejor momento. Ni Barcelona, ni Cataluña, ni España. Pero particularmente Barcelona,
la veo un poco desorientada, o el mundo quizás está un poco desorientado, ¿eh? Y entonces, como es lo que tenemos más cerca, bueno, pues lo asociamos a Barcelona, ¿eh? Y no tengo nada en contra de la alcaldesa o del alcalde o de nada, ¿eh? Pero... Y a nivel cultural, sí, gracias a Dios, o gracias a otras cosas, no metamos a Dios en esto, que hemos creado, que era una figura un poco... gracias a Satanás, es una ciudad bastante cosmopolita, ese punto no lo ha perdido. Pues sí, claro, siempre hay movidas y movimientos y cosas. Bueno, eso es lo que me viene a la cabeza cuando... No, a mí me pasaba recientemente que veía como importaba un suplemento cultural, o sea, es una idea que tenía recientemente en la cabeza porque me había importado un suplemento cultural, entrevista con Herralde, y está muy bien, pero de pronto piensas, jolín, o sea, ¿por qué no se está hablando de nuevos editores, de nuevos tal? Sí. Sigue todavía, ¿no? Sí. Muy cimentada, como si no hubiera habido, y esto incluso... Por editores de tu generación, ¿no? Es como si no hubiera habido nada nuevo que lo renueve, que evidentemente la tradición está bien, pero es verdad que se aprecia como, bueno, ¿y luego qué? ¿No? Exacto. Eso quizás se necesita una cierta distancia, porque somos un poco así aquí, también muy mitómanos, ¿no? Claro. Y entonces, bueno... aquella generación que le dio a Barcelona una gran proyección está en un pedestal. Y en cambio no se valora, como bien dices, lo que se está haciendo ahora, no solo en el mundo de la edición, ¿eh? Yo antes pensando en cultura también pensaba en música, pensaba en otros, yo no domino tanto el mundo del teatro o la danza, que creo que sí que hay cosas, ¿eh? Pero sí que es verdad que... estamos un poco anclados en un pasado y el mundo hoy día va mucho más rápido, hay muchas otras cosas que no quizás no se están detectando. Eso sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Sí. Aunque esto es un poco general, me da la impresión. Bueno, me gustaría ir a otros espacios y no a París, sino, yo qué sé, a Hong Kong o a Shanghai o a ver por dónde van los tiros. Pero aquí estamos, bueno, pues sí, bueno. Muy bien. Bueno. A ver, yo tengo 3 preguntas, aunque ya no sé si ya es muy tarde. Acabo de darle otra vez a grabar, o sea, llevamos 1 hora. Vale. Venga. A ver, son procuraré rápidas. ser breve. Vale. No, que la has ido acumulando conforme va la conversación y me voy a desviar un poco de por dónde está yendo ahorita, pero bueno. La primera es por mera curiosidad, ¿por qué la India? O sea, bueno, entiendo que tienes, o sea, tema familiar, pero ¿qué te llama tanto? O sea, porque decía, si me tuviera que adscribir a algo, sería, ¿y por qué? O sea, ¿qué es lo que...? Bueno, yo cuando fui a la India por primera vez, que tenía 20 años, me impresionó. Todo el mundo dice que es como impactante. Bueno, sí, impacta mucho, pero al margen del impacto, que a veces no es muy bueno, me impresionó mucho la gente. Me entusiasmó. Y entonces yo me vinculé a la India a través de las sonrisas o la mirada, por decirlo así. Y esa cercanía, son un poco, entre comillas, los latinos de Asia. Son muy directos y te vienen, te miran a la cara y te preguntan. Y luego, bueno, a medida que la vas conociendo... entonces, claro, había un vínculo familiar, mi abuelo había nacido allí... pero vamos, en realidad yo no crecí en un ambiente particularmente indio en Barcelona, pero fue al contacto con esa India más real, más humana, y no tanto la cultura, la filosofía, la espiritualidad, sino la gente, que pasó a ser un foco de interés. Y a partir de ahí, bueno, pues fui indagando más y claro, me fui interesando en distintos aspectos. Vale. La segunda era algo que venía pensando, que a ver, creo que es un tema como súper abstracto, pero creo que es como, bueno, ha sido la obsesión durante mucho tiempo. Yo creo que es algo en lo que todas las religiones, todas las espiritualidades pueden llegar a entrar de cierta forma, y entonces tú que has estado en contacto a nivel teórico y práctico con varias, pues a ver tú cómo lo concibes o qué significa para ti o cómo lo tratas, que es la felicidad. Uy, sí. ¿O qué tienes que decir al respecto? Sí, bueno, yo ahora soy un poco
alérgico a poner la felicidad como meta y equipararla con el nirvana de los budistas o con el reino de los cielos o de Dios. Hay una especie de culto a la felicidad, por otro lado lógico, y que entiendo perfectamente, y by the way, que decir que nirvana puede traducirse como felicidad. También, o sea, es legítimo ponerlo como meta de las tradiciones espirituales, pero es una felicidad figurada. Sí, eso es un poco... a mí me gusta más la idea de plenitud o de interconexión, sí, felicidad también, o paz. Es decir, hay muchos símiles, sinónimos para la meta última de muchas tradiciones espirituales, sobre todo las asiáticas. Sí, la felicidad puede ser una de ellas. Ahora, equiparar al budismo, por decirlo así, como unas técnicas para alcanzar la felicidad en esta vida, eso me da reparo. Porque además creo que es desvirtuar el budismo y hacerlo pasar como un producto que te va a dar tales resultados. Más bien yo lo vivo como algo que te impregna, te entra un poco por los poros, como proyecto de vida. Sino como la meta última. Exacto, además como en Asia piensan que hay muchas vidas, pues no hay prisa. Ya llegará. Ya llegará la felicidad, si es que tiene que llegar. Yo no creo en el karma, pero esa idea de que, bueno, diga, no se estrese tanto con llegar a la liberación, la iluminación, la felicidad, la paz, ya, porque esa ansiedad precisamente es exactamente lo contrario. Es lo que te está frenando, ¿no? Entonces relájese un poco y a partir de ahí, sí, y entonces haga el autoengaño de decir, bueno, me voy impregnando de eso y resulta que sí, que al final sí que te va llevando hacia la felicidad. Vale. Sí, sí. Y la última... Quiero hacer una pregunta dentro de la pregunta, es que lo Vale. llevo todo el rato en la cabeza, sé que es una cosa un poco, ya con esto es la última que hago, por mi parte, muy conflictiva. No es toda herramienta, o sea, perdón, no es toda práctica espiritual, religiosa, etc. Porque antes mencionamos esta idea más o menos repetida del supermercado de tal. Sí. Pero no es toda práctica, incluso si quieres filosófica, una herramienta Sí. para al final sentirse menos mal. Sí. Es que incluso el Sí. propio pensamiento y la propia filosofía, ¿no? Es decir, lo haces porque tienes una serie de contradicciones Sí. que necesitas aliviar, ¿no? Sí, no, en eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que estoy más en desacuerdo con el pensamiento utilitarista, es decir, utilizo esto para esto. Sí, hay que ser pragmáticos, y en eso yo estoy 100% de acuerdo. Pero dentro de nuestro esquema capitalista, consumista, mercantilista, eso tiene grandes riesgos. El dar rienda suelta a esta mera enfoque. Entonces creo que sí, es una herramienta para trabajar con uno mismo y alcanzar lo que se tenga que alcanzar, si es que hay algo que alcanzar. Pero sin perder de vista esa lucidez, esa discriminación de saber, bueno, yo estoy utilizando esto en realidad para cultivar estados emocionales y mentales sanos. Y punto. Hacia dónde lleve esto. Sí, es una herramienta. La última es, si tuvieras que recomendar 3 libros, no necesariamente de Kairos, o si quieres de Kairos también, sí. pero como no necesarios, pero bueno, recomendación de 3 libros. Uy, esto para mí es muy difícil. Leí uno hace 50 años. No. 3 libros que yo recomendaría. Es verdad, estaba pensando, y hago esta apostilla para darte tiempo a pensar también. Así como, Gracias. Ahora se me tiene que sonar la alarma, ¿no?
Así como uno puede detectar distintas facetas de escritores, es decir, está el Agustín del libro A, B, C, como lector, como lectores también vamos cambiando, ¿no? Es Sí. decir, cada época vital implica ir sustituyendo un canon por otro o Sí. dar una importancia u otra a las lecturas. De ahí por acomodar un poco claro, o sea, preguntar 3 libros. Difícil, Claro. pero en este momento No, que también, o sea, conectando con eso, yo creo que yo de cada etapa que he tenido ha habido uno que me ha marcado mucho. O sea, libros de distintas etapas. Sí. Claro, una cosa son los que a mí me han marcado, pero que a lo mejor yo no recomendaría a todo el mundo. bueno, los Pero que te han marcado. uno que a mí me marcó muchísimo y que de hecho fue el libro que me hizo decantarme por la antropología y luego entrar en Editorial Kairos, que fue... O sea, estoy ansiosísima por este Sí. nombre. Es un libro de Kairos, Vale. que había publicado mi padre, de un autor francés que está vivo todavía, tiene 100 años, que es un pensador francés que se llama Edgar Morin. Edgar Morin tiene muchos libros, pero uno que publicó Kairos se llama El paradigma perdido. Ese libro yo lo leí con 15 años y me cambió la vida. Vale. O 16, no me acuerdo. Y sigue siendo un libro que vendemos, sigue siendo un libro vigente, es un libro del año 74. Y es un libro sobre el proceso de hominización. Bueno, y aunque ahora hay más descubrimientos en paleoantropología y en genética que no se tenían en los años 70, la tesis central sigue siendo muy vigente. Y a mí eso me cambió sobre todo por su enfoque, que es el enfoque de la multidisciplinariedad. Y eso para mí, porque tú te lees un libro de un economista o de un psicólogo o de un biólogo o de un historiador y cada uno te dará su sesgo Claro, muy sí. determinado. Y este hombre dice, no, la realidad es hipercompleja, no podemos ser reduccionistas. Y a mí, tal como lo planteó él en el libro con el proceso de hominización, me impresionó. Ese fue un libro... ¿Y la tesis principal es? Hay distintas, una es lo que acabo de decir, que no se reduce a distintos factores, y luego él parte de que en la especie humana hay un proceso de juvenilización del animal y lo va desarrollando a nivel biológico, a nivel sociológico, todo el lenguaje, la parte lingüística del lenguaje, y cómo pues ese periodo de 9 meses en el embarazo y luego prácticamente son 3 o 4 años que es un inválido el niño, que si no tiene sus cuidadores, mientras que una jirafa a los 2 minutos se está corriendo porque si no viene el leopardo y se la come, ¿no? Bueno, todo eso, cómo esto acaba sociabilizando a la especie, cómo acaba, bueno, y te va ligando a aspectos biológicos, sociológicos, culturales. Eso de la juvenilización es un aspecto, como eso hace engrandecer el cerebro. Tiene su repercusión. ¿Por qué? Porque si el cerebro no está solo, por ejemplo, en el proceso de erguirse, está controlado o preocupado de coordinar 4 patas, solo tiene que coordinar 2, y ha liberado las manos, eso le deja un espacio para generar nuevas asociaciones. A mí lo que me interesó, todas estas cosas se sabían y ya se saben, pero es cómo él las va tocando unas con otras y la retroalimentación entre todas, y cómo eso nos degenera. Porque él lo dice, somos Homo sapiens, Homo demens. Esa doble orientación que nos caracteriza. Ese libro a mí me impresionó. Y Edgar Morin, que tiene 100 años y hemos publicado otros libros, además lo conocí personalmente, es un autor, un filósofo muy recomendable. Bueno, ese es uno que me ha venido a la mente. ¿Qué más libros recomendaría? Hombre, debería recomendar alguno literario.
no recomendaría un libro, sino un autor, que a mí personalmente también es un autor polémico, porque hay los grandes partidarios y los grandes detractores. Bueno, yo soy de los grandes partidarios de Borges. Yo soy muy borgiano, y todos los cuentos cortos, la poesía hasta de Borges, me la devoraba yo con 20 años. Ahora ya hace tiempo que no leo tanto a Borges, pero sigue siendo un autor que además en lengua castellana, tal como escribe, creo que es fundamental que todo el mundo lea, aunque luego diga, bueno, lo he leído y no me interesa, que también lo entiendo, que haya gente que no le cautive, porque además te entra en un mundo filosófico, cultural, extraordinario. Bueno, yo me siento muy heredero de este universo, también. Para la tercera, Sí. yo sí que te quería preguntar un matiz, considerando las dos primeras recomendaciones que has hecho. A medida que uno se va madurando como lector, nos vamos haciendo mayores, la capacidad de sorpresa, evidentemente, se hace más pequeña. Sí. ¿Alguno que te haya sorprendido tardíamente, incluso aunque se trate, bueno, sabes, el típico clásico que no lees hasta muy tarde? Sí, yo tengo un problema que al ser editor tengo mucha deformación profesional y leo muy rápido y leo mal. No va a quedar nada bien que diga esto, pero que me ha sorprendido tardíamente. No va a quedar nada bien que lo diga yo, pero el Buda. Bueno, yo hace años que he leído cosas del Buda, y sus sutras y sus supuestos sermones o discursos, y llevo publicándolos desde hace siglos y los conozco bastante bien. Pero no ha sido hasta hace relativamente poco que he dado con buenas versiones y quizás con mayor entendimiento los he podido leer de una manera distinta. Y aquí sí que hay un libro también de Queirós que me impresionó, que es En palabras del Buda, que es una antología, y que he podido entender de una manera distinta de cómo la tenía integrado hasta ahora. Pero claro, eso es algo también muy personal. Si no te interesa el Buda... Y eso lo he leído tardíamente. Bueno, no, eso lo he leído leyendo toda mi vida, pero ha sido hasta ahora. ¿Qué comprendes? Sí, antes lo comprendía hasta donde podía comprender. Creo que ahora lo comprendo más. O menos. Muy bien, oye, pues muchas gracias por estas recomendaciones genuinamente apasionadas. Uno Sí. está como continuamente expuesto a tienes que leer esto, tienes tal, pero cuando uno da con recomendaciones apasionadas que salen de lo hondo del... Claro, porque son las que me han tocado a mí. Sí, no, se nota, se nota. Sí. Bueno, oye, pues muy bien. Pues muchas gracias No, hombre. a Muchísimas Agustín por gracias. esta conversación Sí. que aborda tantos temas, como no podía ser de otra forma con el Bueno. editor de Queirós. Pues muchas gracias a vosotros y hasta la próxima. Hasta luego.